Nutrición Imperfecta, episodio 15. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Pero antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito Las 5 claves para perder peso lentamente, que encontrarás en martamarmol.com, donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. En este episodio quiero hablaros de las recogidas de alimentos. Se acerca la Navidad y en esta época comienzan las recogidas de alimentos en los supermercados. Además, este año más que nunca, porque nos encontramos en un momento en el que hay más cantidad de gente que necesita ayuda. Entonces vamos a ver en este episodio qué donar, porque en muchas ocasiones llegamos al supermercado, nos encontramos que está una recogida de alimentos, nos piden donar y compramos pues a lo mejor lo típico sin pararnos a pensar, sin analizar muy bien qué necesidades queremos cubrir o qué necesidades tienen esas personas a las que van destinados estos alimentos y quizás simplemente por ese desconocimiento no hacemos una donación correcta. Entonces quiero simplemente poner todas las cartas sobre la mesa, analizar un poco qué es lo que queremos conseguir con esta donación y si os sirve para elegir mejor aquellos alimentos que cogemos en los supermercados, que una vez que nos ponemos a donar, a nosotros nos da igual donar una cosa que otra. Así que vamos a analizar poquito a poco la situación. ¿Para quién donamos y qué queremos aportar con esta donación? Bueno, estamos donando para personas más desfavorecidas, con menos poder adquisitivo y que no tienen acceso a alimentos básicos y que además en muchas ocasiones tienen más problemas de salud, porque las tasas de sobrepeso y de obesidad son mayores en este tipo de población y por tanto también muchísimas enfermedades que están asociadas tanto al sobrepeso como a la obesidad, como puede ser de una forma muy directa pues una diabetes o una mayor presión arterial, pero en realidad otras muchas enfermedades que no vemos tan relacionadas siempre tienen relación. Y de hecho no es casualidad. Personas que tienen menos acceso educativo o que tienen mayor precariedad laboral, menos sueldo, unos horarios peores, unos trabajos, unas condiciones de trabajo mucho peores, mayor estrés, incluso muchas veces cargas familiares. Se le suman un montón de factores que hacen que, bueno, pues que muchas enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, pero también depresión, ansiedad, sea mayor. Y es que muchas veces confundimos y pensamos que la obesidad y el sobrepeso ocurre por un exceso de alimentación, pero en muchas ocasiones ocurre por una mala alimentación. Entonces, estas personas están completamente nutridas, pero están malnutridas. Es decir, tienen muchísima cantidad de calorías, o sea, tienen acceso a calorías de sobra, porque como luego veremos, pues tienen acceso a muchos alimentos que son muy calóricos, pero que no son densos nutricionalmente. Pero en cambio sufren malnutrición, es decir, sufren falta de nutrientes que son esenciales y que son fundamentales para el buen desarrollo y el buen funcionamiento del cuerpo. Además, muchas de estas personas, aparte de no tener un buen acceso pues, a este tipo de alimentos, también tienen lo que se llama pobreza energética. Es decir, no tienen los recursos en casa por no tener las instalaciones o no poder gastar tanto en luz como para poder cocinar, para utilizar electrodomésticos, etc. Es decir, tenemos que tener también esto en cuenta a la hora de donarles cosas que puedan ellos que sean de fácil uso, de uso casi directo, sin tenerlo que procesar mucho en casa, sin tenerlo que cocinar.
como luego veremos, pero para que sea un ejemplo rápido, es mucho mejor donarles legumbres que ya estén cocidas a donarles legumbres en seco, que son más caras, sería mejor donárselas en seco, pero no para toda la población va a ser efectivo. Entonces, como lo que queremos y nuestro objetivo es cubrir las necesidades de este grupo de personas a que se lo estamos donando, pues tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Por estas características que te acabo de contar, pues por no tener un acceso a buenos alimentos, por no tener tampoco unas instalaciones muchas veces o un tiempo para poderlo cocinar, por tener malos horarios, etcétera. En general, voy a generalizar bastante, pero el tipo de alimentación que lleva este grupo de población suele ser muy rico en productos y no tanto en materias primas, pues más rico en productos que son muy baratos, como pueden ser la bollería, las galletas, refrescos, cosas muy ricas en azúcares, en hidratos de carbono simples y poco cargado pues, de productos frescos como suelen ser más las verduras, las frutas y muy pobre, por supuesto, en proteínas de buena calidad como la carne y el pescado. Esos productos tienen la característica de ser baratos y además de que vienen en su mayoría preparados, listos para consumir. Entonces, como estamos viendo, pues cubren dos de los factores que acabamos de ver que este grupo de población necesita. Entonces vamos a intentar conseguir lo mismo, donarles alimentos que sean fáciles de preparar, de rápido consumo, pero vamos a añadirles el punto que les falta, el punto de que sea nutritivo, que cubra sus necesidades y que les mantenga bien nutridos, que quiten esa malnutrición que tienen y que por lo tanto disminuya pues, su probabilidad de sufrir este tipo de enfermedades. Porque ya que donamos, vamos a donarlo para que mejore su salud, porque al final estas donaciones deberían tener una parte pues de salud pública y de salud general. Antes de meternos de lleno con lo que tenemos que donar o con las opciones y diferentes propuestas que os voy a hacer, vamos a analizar qué donamos, ¿vale? ¿Qué donamos normalmente o qué se ve sobre todo en los bancos de alimentos que la gente dona? Bueno, los bancos de alimentos están llenísimos de pasta y de arroz. Primero por una facilidad que nos ponen los supermercados, porque cuando llega la temporada de recogida de alimentos ponen un estante enorme de pasta y de arroz pues para que el consumidor lo coja de forma más sencilla. Y también porque lo vemos como algo no perecedero, algo que dura mucho tiempo, que es básico, que podría ser la base, pero no nos damos cuenta de que, bueno, primero no es nada interesante nutricionalmente, pero bueno, podría ser útil si tuviésemos algo con qué combinarlo. ¿Qué ocurre? Que los bancos de alimentos al final se encuentran con una cantidad enorme de este tipo de alimentos que no tienen con qué combinarla y se la terminan dando a las familias y pues se queda muy cojo ese plato. Nutricionalmente es un plato vacío porque la pasta del arroz, pues bueno, les faltan muchos nutrientes y de hecho a mí no me gusta, no tiene ningún tipo de interés nutricional más que aportar energía, que como hemos visto, pues esta gente, estamos hablando en España, ¿vale? En países, no estamos hablando en otros lugares. Esta gente no necesita aporte de energía, necesita nutrientes. También se suelen desayunar cosas como pues de desayuno típico de más como enfocado a niños, ¿no? Pues cacao azucarado, azúcar, galletas, cereales. Bueno, pues sobre todo destinado al desayuno típico del niño, en el que, bueno, pues como ya os he hablado en el otro episodio que tenemos de ahora qué desayuno, que os cuento qué desayunar y sobre todo qué no desayunar. Bueno, pues esto no lo necesita un niño para desayunar y estamos colaborando en lo que decíamos antes, en meter muchas calorías vacías de nutrientes. Por ser Navidad también se suele donar muchos dulces típicos navideños, pues más turrones, más chocolates, como para hacerles el favor, ¿no? Como para alegrarles estas fechas, pues por darles ese capricho que para nosotros lo es, pues aportárselo también a ellos porque damos por hecho que, bueno, pues como no se lo pueden permitir, pues nosotros queremos colaborar. Que esta reflexión yo la entiendo y la comparto, pero tenemos que ponernos en su piel. Pensad que sus prioridades no son las nuestras.
Entonces, personas que en el día a día tienen acceso a este tipo de alimentos más procesados, más calóricos, dulces, etcétera, en sus prioridades está tener una mejor alimentación. Es decir, primero que no tenemos que relacionar esa felicidad con un producto y menos con un alimento de esas características, pero además tenemos que intentar poner las prioridades de quien le estamos donando y no las nuestras. Entonces, yo creo que en este caso la salud nutricional y la necesidad nutricional que tienen estas personas va por encima de ese placer o alegría que le va a dar pues este capricho que con toda nuestra buena fe le estamos dando. Que además, como os digo, a estos alimentos que están baratos y muy procesados son a los que más acceso tienen esta población. Una vez analizado qué donamos y qué población es la que va a recibir esos alimentos, vamos a ver qué características tiene que tener aquellos productos que donamos. Para mí tiene que tener 3 características claves. Primero, y por lo general, también va a depender de la campaña, por lo general van a ser alimentos no perecederos, es decir, que aguanten muy bien, sin refrigeración y que sean fáciles de almacenar durante bastante tiempo. Luego, por otra parte, como hemos dicho antes, yo daría más prioridad a aquellos alimentos que se puedan consumir directamente o que necesiten muy poca preparación, muy poca elaboración. Prefiero algo que simplemente haya que calentarlo, porque muchas veces sí que disponen pues de algún fuego, hornillo para calentar, pero quizás no para cocinar. Y como tercera pata fundamental y que es la que normalmente falta, es que sean alimentos que sean nutritivos. Si pensamos en un plato saludable, que yo utilizo siempre el plato de Harvard como referencia, que sería un esquema de cómo sería nuestro plato, las proporciones de nuestro plato, si comiésemos en un plato único, ¿vale? O sea, si toda tu comida estuviese en un plato, la mitad debería corresponder a frutas y verduras, sobre todo a verduras. Un cuarto de ese plato debería corresponder a proteínas de buena calidad y el otro cuarto a hidratos de carbono, pues alimentos que sean ricos en hidratos de carbono, como pueden ser los cereales, que si pueden ser integrales mejor, o tubérculos como la patata, el boniato, y todo esto alineado con una buena grasa. Estando en España, por supuesto, con aceite de oliva virgen extra sería lo ideal. Vamos a ver dónde encontramos estos productos que cumplan estas 3 características que hemos visto antes, que no sean perecederos, que sean muy fáciles de consumir y que sean nutritivos. Bueno, si nos centramos en las verduras, que aparentemente pues lo mejor es consumirlas frescas y muchas veces pues no se donan porque los bancos de alimentos que cogen muchas cantidades no aceptan este tipo de alimentos, pues los podemos donar en botes de conserva. Cada vez existen más verduras en este tipo de botes. Los encontramos tanto de judías verdes, acelgas, coliflor, de cardo, borraja, alcachofas, pimientos rojos, espárragos, el tomate que viene ya triturado o tomate entero pelado, también pues setas, champiñones, incluso botes de pisto que ya vienen. Incluso ya también vienen menestras más completas en las que también añaden patata. Este tipo de botes son completamente saludables. Las verduras simplemente vienen cocidas y guardadas pues como en un líquido que simplemente hay que escurrir y calentar. Es decir, es completamente saludable, nutritivo y muy fácil de consumir. Y además estamos aportando eso que siempre falta en este tipo de donación y en este tipo de alimentos que son verduras. Muchas veces pues porque son caras comprarlas y también muchas veces porque necesitan esa elaboración de la que o no se tiene tiempo o no se dispone de los recursos necesarios como para cocinar. Es decir, debería ser una de nuestras mayores elecciones coger este tipo de botes que estas personas con menos recursos no van a comprar. Si nos fijamos en la fruta es más complicada, pero sí que encontramos fruta que venga al natural. Por ejemplo, la piña, en vez de comprar piña en almíbar que viene con azúcar, pues podemos comprarla al natural. Y también encontramos pues frutas que sean más desecadas, aunque son más concentradas, también nos van a aportar esas vitaminas. La proteína, cada vez vamos a encontrar más proteínas que vengan en conserva y que sean de buena calidad. Por supuesto, las conservas típicas de pescado que encontramos pues atún, sardinas,
que las tenemos que elegir o al natural o en aceite de oliva para que nos aporten todos los beneficios, pero también cualquier molusco que encontremos, pues desde mejillones, berberechos, etcétera. Las legumbres son una muy buena fuente proteica, también de hidratos de carbono. En este caso las podríamos elegir tanto en seco como en conserva. Como hemos visto, en seco son una muy buena opción, pero no va a servir para todo tipo de población. También tenemos que saber dónde estamos donando y cuanto más conozcamos a la población a la que va dirigida esa donación, mejor. De todas formas, yo siempre recomiendo preguntar a aquellas personas encargadas de recoger estos alimentos en los supermercados qué necesitan. Pero bueno, si queremos cumplir las 3 características de las que hemos hablado al principio, yo compraría legumbres que vengan ya cocidas en bote. Estas legumbres no necesitan ningún tratamiento más, simplemente escurrirlas y consumirlas. Si las queremos en un guiso caliente habrá que darles un calentón, pero las podríamos consumir directamente en una ensalada de legumbres, por ejemplo. También como una buena fuente proteica encontramos el huevo en polvo. Es una buena opción y cada vez se ve más en los supermercados. Con esto vamos a conseguir el aporte que tiene el huevo, pero al estar en polvo está deshidratado y pues la durabilidad es mayor. Se convierte en un alimento no perecedero, aunque tiene fecha de caducidad como todo, el tiempo que se puede estar almacenado es mayor. Y aquí también incluiría la leche, que al venir pasteurizada pues dura mucho tiempo en la despensa. Y diría que leche, siempre que sea entera o si no semidesnatada. Yo no compraría leche desnatada para donar. Nos faltan los hidratos de carbono. ¿Qué fuentes de hidratos de carbono se pueden donar? Bueno, aquí parece que tenemos más opciones porque aquí aparecen las opciones que siempre donamos, que son ese arroz y esa pasta de la que ya hemos hablado, que podemos seguir donándola. Puede ser los cereales nutricionalmente son mejores siempre que sean integrales, pero en este caso, bueno, no es algo que sea primordial. Es mejor equilibrar el plato como estábamos haciéndolo, más que centrarnos en si es integral o no. Pero tanto arroz blanco como arroz integral, pasta, puré de patata, es una muy buena opción de incluir la patata, pero pues igual que hemos visto el huevo en polvo, pues la patata viene deshidratada y dura mucho más. La avena es un cereal muy interesante que puede servir para desayunar. Los cereales, siempre que sean de maíz sin azúcar añadido, también son una buena opción. Y para acabar con las grasas, bueno, podríamos dar frutos secos, que también los podríamos incluir en proteínas, que me los he saltado. Tanto frutos secos como cacahuetes son una muy buena opción proteica, pero también de grasa. Pero por supuesto de grasa yo donaría aceite de oliva virgen extra, porque esto sí que es un alimento que al ser caro no compran y es una muy buena fuente de grasas saludables y muy necesaria y muy rica para alinear todas esas comidas y que al final esas comidas estén ricas y las puedan hacer lo más sabrosas posible para que puedan disfrutar de esa comida, aunque los recursos sean menores, pero al final disfrutar de la comida es algo básico y que ojalá con todo esto podamos conseguir. Creo que toda esta información que os he dado es muy útil para aportar a la persona que va a donar, a esa persona que va al supermercado y va a aportar algo en esa recogida de alimentos, pero creo fundamental que también se les informe y se les haga sesiones informativas a las personas que van a recibir este tipo de alimentos. Porque muchas veces reciben este tipo de alimentos, pero no están recibiendo la información necesaria para que ellos aprendan y equilibren sus platos. Es decir, les estamos dando el pez y no les estamos enseñando a pescar. En muchas ocasiones enseñarles a cómo hacer la compra, a cómo equilibrar su plato, a qué nutrientes es cada cosa o cómo hacer de un plato más equilibrado y qué cosas dejar de consumir. Estas cosas creo que son necesarias y creo que se deben empezar a implementar en aquellos sitios donde donan alimentos, en aquellos bancos de alimentos, sobre todo eso, a las personas que van a recibirla. Además, también creo que darles cestas de forma equilibrada, es decir, no darle a una familia todo a base de arroz,
sino darles pues su parte de hidratos de carbono, su parte proteica y su parte de verduras para que puedan ellos jugar con todos esos ingredientes y poder hacer platos equilibrados es necesario. Yo espero que este episodio te haya servido pues para plantearte cosas que a lo mejor no te habías planteado hasta ahora, que hayas pensado y hayas visto la realidad que tienen estas personas a la que nosotros les estamos ayudando y les estamos donando, pero que muchas veces les donamos desde nuestra realidad y ahí es donde vienen pues, los errores que le cometemos sin darnos cuenta. Entonces, bueno, espero que este episodio te haya servido para eso y para plantearte qué hacer y cómo donarlo mejor la próxima vez que te encuentres con una donación de alimentos o una recogida de alimentos en tu supermercado. Y desde aquí ya pues te animo a que participes en ellas. Normalmente son en estas fechas, más en Navidad, pero en cualquier momento que surja, pues que puedas colaborar y que lo puedas hacer de la mejor manera posible. De todas formas, siempre os animo a que preguntéis a aquellos que están encargados allí si necesitan algo en concreto. Porque yo os estoy hablando de alimentación, pero en muchas situaciones también se necesitan muchas cosas de higiene. De higiene para la mujer, para niños, también pastas de dientes, etcétera. Se necesitan otras muchas cosas pues que dependiendo de la población a la que nos dirijamos, pues son unas u otras. Pero yo solo os quería hablar de alimentación. Así que bueno, si te ha gustado este podcast, hoy más que nunca te pido que lo difundas porque podemos ayudar a mucha gente si les llega este mensaje que es tan necesario y que cada año yo lo anuncio siempre por redes sociales, pero este año que tenía el podcast, pues no podía perder esta oportunidad de llegar a más personas y, y si les sirve a alguien, pues bueno, yo encantadísima de poderos ayudar desde aquí. Así que te espero en el siguiente podcast aquí, en Nutrición Imperfecta.